empezando con los componentes de la moto eléctrica, el primer componente que vamos a hablar es el del motor eléctrico. Este sería el motor eléctrico de una moto que voy a construir a mi niño pequeño de 2 años, Pablo, infantil, y en cambio veis, esto es un motor eléctrico de una moto para adultos, ¿vale? En este caso es un motor Agni que utilizan las prestigiosas motos eléctricas de la marca americana Zero Motorcycles, ¿vale? En este caso son los que utilizan los modelos 2010 y 2011, tanto el DS, que es la de trail, como el S, que es la de carretera. Vale, con respecto al motor eléctrico, hay que tener en cuenta 3 o 4 conceptos teóricos muy importantes. Yo os quería comentar aquí como introducción que cuando me interesé por todo el tema este de la tecnología eléctrica, en mi caso sobre todo por el tema del ahorro, luego me he dado cuenta que lo del ahorro es bastante relativo hoy en día. El ahorro en principio no es el que nos venden, porque lo que te ahorras por un lado, que sería el combustible, te lo gastas en otro, y lo que nos dicen por un lado que no hay mantenimiento, luego no es tan así, y en principio las reparaciones son más complicadas y más caras en lo eléctrico que en lo de combustión. Pero bueno, sobre esto hay mucho debate, mucho que hablar, y yo no quiero entrar a polemizar qué es mejor o qué es peor, sino un poco mis ideas generales, mi experiencia general, e intentar trasladaros de forma resumida y bastante conceptual todo lo que en principio a mí me costó bastante trabajo comprender en su momento. Bueno, pues yo cuando quise meterme, como os decía, en el mundo de los vehículos eléctricos, lo primero que quise fue pues estudiar a ver qué es lo que había en el mercado, qué textos había, etcétera, etcétera, y la verdad es que hay poco, y en lengua castellana bastante poco. Y en principio yo os tengo que decir que de todo lo que he leído salí un poco decepcionado, porque había como muchos conceptos teóricos, demasiados conceptos teóricos de electricidad, que sí que están muy bien, y esa base teórica está muy bien, pero profundizaba mucho en todo el tema de conceptos teóricos eléctricos, que eso se puede conseguir de cualquier otro lado, y luego han profundizado en general poco en eso, trasladarlo en conclusiones, en resumen. Yo os digo de lo que he leído, he hecho cursos de motos eléctricas, he hecho de todo, he aprendido mucho con todo lo que he leído, o sea, he aprendido mucho, pero no he terminado de estar satisfecho. Por eso quería hacer yo un poco este vídeo de forma lo más sencillo que yo sea capaz, y solo utilizando aquellos conceptos teóricos, los mínimos imprescindibles, para comprender un poco de qué va todo este rollo, sin profundizar en demasiadas cosas que yo entiendo que inicialmente no son necesarias. De acuerdo, bueno, pues con esta idea os quiero contar un poco. Entonces, con respecto a los motores, yo lo que os diría es que hay 2 cosas importantes a saber de los motores. En principio, hay motores con mantenimiento y motores sin mantenimiento, básicamente. Los motores con mantenimiento serían los motores con escobillas, que es el caso de este motor en concreto, y este grande también es un motor con escobillas, este Agni 95, ¿vale? Es un motor con escobillas que el mantenimiento consiste básicamente en limpiar el embobinado, porque con el tiempo de uso se suele ensuciar bastante, hay que limpiarlo cada X tiempo, se suele hacer con una piedra pómez. Tengo por ahí algún vídeo de cómo hacer este limpiado del embobinado, en concreto para este motor Agni, y el mantenimiento fundamental es el del cambio de las escobillas cuando están gastadas. Se gastan, son de una especie de carbón que cuando por la utilización, a las X horas de utilización, se desgastan, tienen una vida útil, y cuando se acaba esa vida útil hay que sustituirlo. Por ejemplo, en este caso del motor grande, tiene un set de 8 escobillas que en la casa valen 600 euros el set este, o sea, es caritito, bastante caritito, pero lo puedes conseguir por ahí en Mercado Paralelo y tal por unos 200 euros. Yo los he encontrado en Londres por 200 euros el set de las 8 escobillas. Y en el caso concreto de este motor de la DS 2010 de Zero Motorcycles, duran unos entre 10.000 y 15.000 kilómetros. O sea, cada 10.000, 15.000 kilómetros hay que gastarse unos 500 euros más un buen curro para poder sustituir las escobillas. O sea, que lo del que no tiene mantenimiento es un poquito de risa, ¿vale? Bueno, entonces, por un lado tenemos los motores con mantenimientos, que son los de escobillas, y los motores que los llaman brushless, brus escobillas, less sin escobillas, que son sin escobillas. Estos en principio requieren bastante menos mantenimiento. Se pueden romper o no, y habría que repararlos, pero no tienen el mantenimiento de que cada X tiempo hay que cambiar las escobillas. Vale, por lo tanto, primer concepto teórico importante a tener en cuenta sobre los motores eléctricos, que los hay
con escobillas y sin escobillas. En la medida de lo posible se trata de intentar conseguir uno sin escobillas, ¿vale? Entonces, para evitarnos el mantenimiento. Son algo más caros que los de con escobillas, pero bueno, la tendencia ahora es a fabricarlos sobre todo para la automoción sin escobillas. Siguiente concepto y muy importante a tener en cuenta. Hay motores que van a corriente continua y motores que van a corriente alterna. A continuación de la descripción de estos componentes eléctricos que hacen falta para la moto, voy a hacer un pequeño vídeo lo más escueto que sea capaz de hacer de estos conceptos teóricos de qué es corriente continua, qué es corriente alterna, que es precisamente lo que yo un poco critico, que es lo que hay por el mercado. Hablan demasiado de eso y te pierden mucho el tiempo en esos conceptos teóricos que yo creo que se pueden simplificar mucho más para un usuario típico de una moto eléctrica, y al que quiera también construir un poquito sin complicarse mucho la vida, pues tampoco hay que profundizar demasiado. Los que tienen que profundizar en eso son los constructores de los elementos, ¿vale? Eso es por supuesto que sí, pero los que vamos a utilizar los elementos o a utilizarlos o combinarlos para conseguir construir algo que funcione, tampoco hay que complicarse mucho la vida. Bueno, a lo que voy. Entonces los hay de corriente alterna y de corriente continua. En principio, los construidos en corriente alterna son los que están libres de escobillas normalmente y son bastante más eficientes que los de corriente continua. ¿Qué problema tienen los de corriente alterna? Que ya lo veremos también en los conceptos teóricos, la corriente alterna no se almacena. Por lo tanto, si nosotros vamos a utilizar una moto eléctrica, un coche eléctrico, en el que necesitamos tener almacenada electricidad para tener la autonomía necesaria para recorrer los kilómetros que precisemos, estaremos teniendo una fuente inicial de almacenamiento de energía de corriente continua. Entonces la corriente continua directamente no se puede aplicar a elementos de corriente alterna ni al contrario. Hay que utilizar un paso intermedio para rectificar esa corriente, y hay rectificadores de corriente continua a corriente alterna y rectificadores de corriente alterna a corriente continua. Por lo tanto, aunque son mejores en principio los motores de corriente alterna, precisarían de un rectificador de corriente continua, que es donde tenemos la energía almacenada en las baterías. Las baterías solo almacenan corriente en continua, ¿vale? Haría falta un rectificador de corriente continua, que es la que obtenemos de las baterías, a corriente alterna, que es la que precisaría el motor, ¿vale? Por lo tanto, cuando vayamos a utilizar un motor en nuestro sistema, tendremos que ver si ese motor es de corriente alterna o de corriente continua. Si es de corriente continua, no necesitaremos rectificador. Si es de corriente alterna, necesitaremos un rectificador de la corriente continua de la batería a la corriente alterna precisa para el motor. Siguiente cuestión importante a tener en cuenta de los motores. Los motores tienen un voltaje específico. O sea, no vale cualquier motor para cualquier voltaje que tengamos de una batería. Tienen un voltaje específico, y que eso es la tensión, ¿vale? La diferencia potencial, voltaje, la tensión, lo veremos en los conceptos teóricos. Tienen un voltaje específico y una intensidad máxima permitida, ¿vale? La intensidad se mide en amperaje, la tensión o diferencia potencial se mide en voltios, en voltaje. En concreto, este motor para la minimoto eléctrica, ¿vale?, es modelo, no sé si se ve bien aquí o no, pero bueno, si no se ve bien os lo digo, es el modelo MY 101.6, que es de un voltaje de 24 voltios, ahí figura, ahí se ve perfectamente, ¿vale? Voltaje de 24 voltios de tensión de corriente continua. DC en inglés es Direct Current, ¿vale? O como se diga bien en inglés, corriente continua. O sea, este motor hay que alimentarlo con una corriente de 24 voltios de corriente continua, ¿vale? Y luego tiene un amperaje máximo tolerable de 10 amperios. Por lo tanto, la salida máxima de potencia de la moto es de 200 vatios, ¿vale? Esa potencia eléctrica se mide en vatios, que viene aquí, y es el producto del voltaje por la intensidad, ¿vale? 24 voltios por 10 amperios daría un máximo de 240, pero nunca se utiliza la máxima voltaje, la máxima intensidad a través del controlador, etcétera. No me voy a enrollar con eso. Y tendría una salida máxima de trabajo de 200 vatios,
¿vale? Y este motor va como máximo a 1550 revoluciones. Estos 4 conceptos son los importantes a tener en cuenta en un motor: voltaje y tipo de corriente, ¿vale? 24 voltios corriente continua, intensidad, máximo 10 amperios, con un trabajo efectivo, una potencia efectiva de 200 vatios y las revoluciones máximas que puede utilizar este motor. ¿Vale? Ahora veremos exactamente qué es esto de los vatios, etcétera. Conclusión: cuando vayáis a comprar una moto eléctrica o queráis fabricar una moto eléctrica, etcétera, al final lo que nos interesa, como resumen, es este dato, los 200 vatios. ¿Vale? Cuantos más vatios es que mayor capacidad de trabajo eléctrico tiene el motor a realizar. ¿Vale? Esto sería el mínimo que hay en el mercado, 200 vatios, luego los hay de 350 vatios, 500 vatios, 800 vatios, 1000 vatios, todo esto estoy hablando de minimotos, motos eléctricas. Y a partir de ahí ya para adultos empiezan a ser a partir de 2000 vatios, 3000 vatios. Esta en concreto, la moto eléctrica Cero del 2010, tiene 4000 vatios. ¿Vale? Ahora van ya, creo que van como 4 veces más que esto, que son sobre los 1600 vatios o así, están ahora en el 2016. Los modelos 2016 creo que andan por ahí, eso, sobre los 1600, 2000 vatios, que eso es perdón, 1600 vatios, no, perdón, 4000, 16000 vatios, 20.000 vatios, ¿vale? Las que están ahora están en 20.000 vatios, que eso es una auténtica animalada. Las motos modelo 2016 de 20.000 vatios cogen velocidades puntas de alrededor de 170 km por hora, más o menos, con un voltaje de unos 72 voltios. Tienen los motores de corriente alterna, y con los paquetes de baterías máximos más caros y tal, dicen que se alcanzan a 120 por hora, aproximadamente hasta casi 250-300 kilómetros. A 120 por hora, a menos velocidad. A velocidades de 90 km por hora llegan a alcanzar hasta 350 km de autonomía. ¿Vale? Ahora veremos cómo se combina todo esto, porque aquí la gracia de todo el tema de la combinación de componentes es, sobre todo, que es el caballo de batalla de toda la tecnología eléctrica, es cuánta autonomía, es decir, cuánto tiempo me dura la batería para que yo pueda recorrer una distancia determinada a una velocidad determinada. Y si bien es cierto que los motores a combustión hay una relación directa entre la velocidad y la autonomía, cuanto más rápido voy con mi coche, más litros me consume de combustible, y como mi depósito de combustible tiene una limitación, pues si me consume más combustible puedo recorrer menos kilómetros. Esa relación más o menos directa en los motores de combustión, en los motores eléctricos, es brutal. Es decir, conforme más rápido se va en una moto eléctrica, muchísimo menos autonomía se tiene, pero de forma exagerada. Conforme más peso llevo en la moto eléctrica, o si voy recorriendo cuestas arriba en lugar de llano cuestas abajo, la autonomía se reduce radicalmente. O sea, darle al puño de gas a una moto eléctrica es directamente proporcional a menos kilómetros que puedo recorrer. ¿Vale? Y entonces ahora veremos cómo se pueden combinar todos estos elementos para poder ir lo más rápido posible durante la mayor distancia posible. Entonces hay que encontrar un compromiso adecuado entre la autonomía, que nos la va a determinar la capacidad de almacenamiento de electricidad a través de nuestras baterías, un compromiso entre la autonomía de distancia y la velocidad a la que tenemos que ir. Yo, por ejemplo, con mi moto eléctrica Cero, que la compré para ahorrar dinero en combustible para ir a trabajar, yo trabajo a 50 kilómetros de donde vivo, al final casi se convertía en ridículo, porque cuando yo compré la moto decían que tenía una autonomía estimada media de 90 kilómetros aproximadamente en ciudad y unos 60-70 por carretera yendo a 90 por hora, y eso en mi caso ni de cachondeo. La verdad es que yo ahora estoy fuerte y grande y peso como unos 90 kilos aproximadamente, 88-90 kilos. Entonces yo, para poder volver del trabajo a mi casa, 45 kilómetros, que en ese caso era cuesta arriba, tenía que ir a 60 kilómetros por hora o menos, por autopista. Conclusión: peligrosísimo. Peligrosísimo. No se puede ir por autopista a 60 kilómetros por hora para hacer 40 kilómetros. Porque en el momento que iba, en vez de a 60 a 80, la diferencia entre ir a 60 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora era que en vez de poder recorrer esos 45 kilómetros, podía recorrer 30 kilómetros.
A 80 kilómetros por hora podía recorrer 30 kilómetros. Y a 100, 110 kilómetros por hora, que es la máxima velocidad que me cogía esta moto, podía recorrer como máximo 20 kilómetros. ¿Vale? O sea que son de los 90 teóricos, perdón, de los 90 teóricos por ciudad, que es ir a 40 o menos, un tío de 70 kilos, no de 90 kilos y siempre en llano, eso serían condiciones ideales, a los 20 kilómetros de autonomía por ir en autopista a 100 kilómetros por hora. En este caso concreto, ya os digo, modelo 2010-2011. Bueno, dicho todo esto, que creo que es importante para que os vayáis haciendo una idea, el primer componente importante, motor, y hemos dicho, resumiendo, que el motor puede ser o de corriente continua o de corriente alterna, ya veremos qué es eso, y que tiene un voltaje determinado. Por lo tanto, este motor es de 24 voltios, los hay de 36 voltios, de 48 voltios, normalmente suelen ser múltiplos de 6 o de 12 en concreto, ¿vale? Ya os digo que ahora mismo las motos buenas están sobre los 72 voltios, incluso hay algunas que sobrepasan los 100. Pero bueno, eso ya es lo menos. ¿Vale? En las infantiles suele oscilar de los 200... en las infantiles... Las infantiles de estas de juguete que no son de verdad suelen ir a 6 voltios más o menos, o algunas a 12 voltios. Las que son ya como estas de verdad suelen ser o de 24 o de 36 voltios normalmente. Lo suyo es cuantos más voltios, mejor. Y al final, como el trabajo efectivo que puede desarrollar, como os decía, los vatios, en este caso que son 200 vatios, que es lo mínimo que hay en el mercado, es el producto entre el voltaje y el amperaje, ese producto, por seguridad y por eficiencia de poder elegir, es preferible elegirlo aumentando la parte del voltaje. Es decir, mucho voltaje y el amperaje el necesario. El problema que tiene el amperaje es que es peligroso para la salud, ¿vale? Cuanto más amperios tiene un sistema, más protección necesita, porque una descarga con muchos amperios puede ser incluso hasta mortal. Entonces, con los amperios hay que tener cuidado. Entonces, en un determinado, si queremos alcanzar 200, mejor que sea a través de voltios que de amperios. Pero claro, es verdad que si queremos mucha autonomía y mucha velocidad, nos hacen falta muchos voltios y muchos amperios. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulamos: 24 voltios, 10 amperios, potencia máxima de salida, o sea, trabajo efectivo 200 vatios, corriente continua, este motor, ¿vale? De corriente continua y con mantenimiento, ¿vale? Es decir, tiene escobillas. Yo creo que de motores lo tenemos dicho todo más o menos y más casi de sobra. Espero que se haya comprendido bien el concepto, porque es importante tenerlo claro a la hora de adquirir un motor u otro, o una moto u otra, en función de lo que nos digan, ¿vale? Uno de los últimos aspectos que me quedaba por comentaros respecto de los motores eléctricos es que la tendencia actual de hoy en día, estamos hablando en 2016, es utilizar motores con lo que se llama con sistema de freno regenerativo. ¿Qué concepto es este del sistema de freno regenerativo? Pues que se utiliza las deceleraciones, no solo el frenado, sino también las deceleraciones, para que parte de esta energía cinética de la deceleración se reconvierta en energía almacenable. Es decir, se pueden cargar un poquito las baterías con cada deceleración o con cada frenada. Estos sistemas requerirían de un inversor de frecuencia variable, y estos sistemas son un poquito caros. Es decir, ahora sí que realmente se tiende a la utilización del freno regenerativo, pero año 2010-2011, haciendo números en construcción de este tipo de vehículos eléctricos, no salía rentable. Lo caro que resulta disponer de este inversor de frecuencia variable o de otro tipo de sistemas para aprovechar las frenadas para cargar un poco las baterías respecto del beneficio. Es decir, la relación coste-beneficio no salían las cuentas. Hoy en día empiezan a salir las cuentas, o si no, se prefiere invertir algo más de dinero en el coste del motor y del sistema y para mejorar la autonomía, porque se puede recuperar un poquito de energía. Entonces, bueno, pues es la tendencia. En principio, todos los motores con frenos regenerativos son motores a corriente alterna.
En principio en motores con corriente continua no los hay. Habíamos dicho que los motores con corriente alterna en principio eran más eficientes que los de corriente continua. Lo que pasa es que necesitaban, claro, de un conversor de corriente de continua, que es lo que nos suministran las baterías, a alterna, que es con lo que funcionaría el motor. Y en principio los sistemas con freno regenerativo, es decir, que cada vez que frenamos o deceleramos recuperamos un poquito de energía para cargar las baterías. Estos sistemas se utilizan, insisto, en motores de corriente alterna, y hoy en día es lo que se lleva. Y otra cosita que quería comentaros también, que no lo había comentado, es los tipos de transmisión que se utilizan, o bien por correa o bien... ¿Veis? Esta es una correa, por ejemplo, que se utiliza en un patinete eléctrico. Esta en concreto es un patinete eléctrico. O bien la típica de siempre de cadena. La Cero, la moto eléctrica esta que os he hablado, de este motor, el motor Cero, en el año 2010 el sistema de transmisión era por cadena. Y era lo único que realmente se oía de la moto, el sonido de la cadena en el sistema de transmisión, en el piñón de adelante con el piñón de atrás. Este motor es en concreto utilizado en la 2010. En la 2011 es exactamente igual que este motor, pero el sistema ya no es por cadena, es por correa, y yo realmente lo recomiendo. O sea, es una maravilla el silencio que produce el sistema de correa frente a la cadena. Más que la cadena, o sea, la correa, lo bueno que tiene es que no hay que engrasarla, apenas requiere mantenimiento, hay que tensarla de vez en cuando, pero hay un aparatito tensor que nos dice cuál es la tensión, y luego cada X tiempo tiene vida útil, hay que cambiarla. Pero en definitiva sale muchísimo mejor, desde mi punto de vista particular, el sistema por correa que el de cadena. Por limpieza, por sonido, por mantenimiento, por comodidad. También es cierto que en función de la potencia y las prestaciones que queramos de la moto, hay veces que el sistema de correa no puede cuadrar. Pero vamos, en principio en las motos eléctricas yo creo que siempre que se pueda hay que tender al sistema de correa en vez del de cadena, por lo menos desde mi punto de vista. Fijaros, por ejemplo, en este motor eléctrico habíamos visto uno exactamente igual, que tenía aquí el piñón como este, y este, que es por correa dentada, pues en vez de tener un piñón a la usanza como este, que es de cadena, pues es de estas características, que es adecuado, fijaros, para esta correa. Y en la otra parte de la correa, esta es la rueda del patinete eléctrico, que también es aplicable perfectamente para una moto eléctrica. ¿Veis? Este sería el sistema por correa. Insisto, infinitamente más silencioso, más limpio, y desde mi punto de vista mucho mejor. Y bueno, yo creo que con esto terminamos la parte de la descripción de los motores eléctricos. Concepto último, insisto, motores con freno regenerativo, que es lo último que se lleva ahora. Siguiente componente a tener claro, y muy importante en una moto eléctrica o en un vehículo eléctrico, es el controlador. Fijaros, este es el controlador para la moto eléctrica más pequeña que hay en el mercado, la que hemos visto, 24 voltios, 10 amperios, y este, por ejemplo, que os voy a enseñar, es un controlador Altras, también del año 2010, el que lleva la Cero, y este controlador, como veis, la diferencia de tamaño y de prestaciones es bastante considerable. ¿Vale? Este permite hasta 500 amperios, y el voltaje permitido, el rango de voltaje permitido en este motor es entre 24 y 48 voltios. En el caso concreto el Acero es 48 voltios y tiene como no llega a 100 amperios. Entonces ese controlador va perfectamente. Es decir, que en función del motor que tengamos, el controlador debe cumplir unas características mínimas necesarias para hacerlas compatibles con el motor, o al contrario, si tenemos un controlador determinado, el motor debe cumplir con las características. Es decir, que hay que tener en cuenta también el voltaje máximo que admite el controlador y el amperaje máximo que admite el controlador, y si admite rango o no admite rango. En este caso, el Altras vale tanto para motores de 24 voltios como de 48 voltios. En el caso concreto de este controlador, vamos a ver qué características dice aquí. Es para voltaje solo y exclusivamente de 24 voltios. En este caso es el modelo ECB03.
¿vale? Y para corrientes de 10 amperios más menos 1 amperio. Es decir, está limitado a máximo 10 amperios y 24 voltios en concreto. Y también es un controlador para corriente continua, DC, ¿vale? Direct current, corriente continua. ¿Vale? Y el voltaje, como veis aquí, requerido mínimo es 21,5 voltios más o menos 5 voltios. En el momento que tenga 20,5 voltios, el controlador ya dejará de funcionar. ¿Vale? Y esos voltios disminuyen en función del estado de carga de la batería. Conforme se va descargando la batería, el voltaje va disminuyendo. El voltaje que puede entregar la batería al sistema va disminuyendo. ¿Vale? Normalmente una batería es de un voltaje determinado, un voltaje nominal. Sería voltaje nominal 24, que un voltaje nominal de 24 normalmente suelen ser unos aproximadamente unos 28 realmente voltios reales. Cuando esos 28 voltios se van consumiendo, van bajando 27, 26, así hasta que en un momento determinado pueden llegar hasta lo mínimo que suele ser un 80%, perdón, la profundidad de la descarga, ¿vale? De una batería suele ser más o menos el 20% de descarga sobre el máximo nominal. ¿Vale? Entonces, si nosotros estamos obteniendo totalmente cargada una batería de 24 voltios reales, estamos obteniendo unos 28, cuando está totalmente descargada de vida útil, o sea, dentro del rango de vida útil, no de vida útil, sino de máximo de descarga permitido para que no se dañen los componentes de la batería, sería un 20% menos. Un 20% menos de 28 voltios serían 6 voltios menos. O sea, sobre los 22 voltios ya teóricamente ese ciclo de carga de la batería habría terminado y habría que volverla a recargar. Y por seguridad el controlador, si detecta que hay menos de 20,5 voltios, dejaría de funcionar, de tal manera que no siguiese descargándose la batería. Porque la batería, como poder, podría seguir descargándose, pero el momento que se descarga más de ese 20% de profundidad de descarga, puede dañarse los componentes. Entonces podría no volverse a cargar la batería y estar totalmente rota con lo caras que son. ¿Vale? ¿Cuál es la función principal del controlador? Bueno, pues es muy sencillito de entender. El controlador en los vehículos eléctricos es un aparato, o sea, es un elemento totalmente imprescindible. Es como el corazón, realmente el cerebro, más que el corazón del sistema. Y el controlador lo que hace es, conectado a la batería, ahora vamos a hablar de baterías. Estas son dos baterías de 12 voltios que juntas y conectadas en serie me dan 24 voltios con el mismo amperaje. Esta es en concreto 12 voltios y de 7 amperios. ¿Vale? Si yo junto dos baterías de 12 voltios y 7 amperios y las conecto en serie, es decir, el positivo de una con el negativo de otro, conexión en serie, obtendría la suma de los voltajes de cada una de ellas y el amperaje permanecería constante. En este paquete de baterías tendría, por lo tanto, 12 y 12, 24 voltios nominales, que reales serían unos 28, a un amperaje máximo de 7 amperios, ¿vale? Que estoy dentro de los rangos permitidos tanto por el motor como por el controlador. Vale, pues la corriente que me proporciona mi fuente de energía, que en este caso son estas baterías, si las conectase directamente al motor, batería, o sea, la energía al motor, yo no tendría control sobre la velocidad de funcionamiento del motor. La velocidad dependería directamente del voltaje que fuese teniendo este paquete de baterías. Al principio me daría mucha velocidad con el máximo voltaje y conforme se fueran descargando las baterías iría teniendo menos velocidad, hasta que al final descargase totalmente las baterías, las rompiese y esto girase muy despacito. Como eso no puede ser, y no puede ser que yo conecte directamente y nada más conectar las baterías al motor, la moto saliese disparada a la máxima velocidad sin ningún control, sería absolutamente inconducible y muy peligroso. Me hace falta un elemento que me controle la energía proveniente de las baterías que le va a entrar al motor, ¿vale? Y eso realmente es el controlador. ¿Y el controlador cómo sabe cuánta velocidad nosotros queremos? Lo sabe a través del acelerador, ¿vale? Pero en este caso no es un cable
que abre una mariposa o tira de una válvula corredera en función de si es un carburador de tiro directo o un carburador por vacío constante, en el caso de los motores a combustión. En este caso no es un cable, es un potenciómetro. Es decir, este elemento lo que hace es darnos más o menos resistencia en el circuito. ¿Vale? La resistencia se mide en ohmios y en concreto creo que este acelerador tiene un rango de 0 a 5K ohmios. ¿Vale? Cuando estoy acelerando al máximo es cuando más resistencia ofrece, y cuanto más resistencia ofrece le está diciendo al controlador que más rápido quiero ir. Y en posición de descanso es cuando menos resistencia ofrece, serían los 0 ohmios, y es que le estoy diciendo al controlador que con muy poquita resistencia lo que quiero es ir despacio. Y conforme voy acelerando, pues voy incrementando la resistencia, y lo que le estoy diciendo al controlador es que quiero ir cada vez más rápido. Vale, entonces, con la resistencia que le llega a través del acelerador, el controlador lo que hace es coger la corriente o la energía que le llega de la batería y trasladarla en la proporción que nos está diciendo nuestro acelerador al motor, ¿vale? Conclusión, el controlador básicamente nos sirve para regular la cantidad de corriente proveniente de las baterías que le va a llegar al motor, ¿vale? Es el elemento intermedio entre baterías y motor, y esa señal llega proveniente del acelerador, ¿vale? La señal nos llega del acelerador y el controlador controla cuánta corriente le va a llegar al motor, básicamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando de motos infantiles y muy pequeñitas, con un controlador, en principio, no, perdonad, os voy a hablar ahora del BMM o del cerebro de la moto, que aquí lo tenéis en la moto grande. Esto es un BMM o MBB, dependiendo, ¿vale?, de cómo se diga en inglés, pero en cualquier caso es, a ver si creo recordar, es el Motherboard, no me acuerdo ahora mismo cuáles son las siglas en inglés, pero esto lo que es el cerebro auténtico, ¿vale? Este es el controlador de una, que lo quemé y lo tengo que sustituir, de una Cero modelo 2011, ¿vale? Esta era del 2010, este controlador, que es también exactamente el mismo para el 2011, y este en concreto es el BMM de una Cero 2011, ¿vale? ¿Qué es el BMM? El BMM es el auténtico procesador o CPU o unidad de control de un sistema de un vehículo eléctrico. ¿Qué función tiene este cerebro? Este cerebro lo que hace fundamentalmente es proteger el sistema. Protegerlo, coordinarlo y comprobar, ¿vale? Normalmente el cerebro lo que hace es comprobar que todos los componentes están dentro de los rangos de operación adecuada, que todo fluye adecuadamente, y en función de que todo fluye adecuadamente o no, es cuando da la orden de poder que funcione el controlador y de que funcione el resto de los elementos, de que se enciendan las luces, no se enciendan las luces, de que se apague la moto, no se apague la moto, controla temperaturas, controla un montón de parámetros necesarios para proteger la vida útil de la moto. Esto en motos grandes y caras sí que se utiliza, en motos eléctricas pequeñitas y baratas no hace falta un cerebro de estos. Tened en cuenta que una moto eléctrica, esta ya en el 2010, la 0DS nueva valía unos 10.000 euros, unos 12.000 dólares. Las nuevas de ahora, buenas, llegan a costar hasta 18.000 euros, ¿vale? Unos 20.000 dólares o así aproximadamente. Eso es mucho dinero. En cambio, una moto eléctrica de estas infantiles estamos hablando de 300, 400 euros. Entonces son cosas bastante diferentes, ¿vale? Entonces, este elemento realmente es el que el procesador central de todo. Ve si existe corriente, si hay corriente o no en los sitios adecuados, cuándo tienen que encenderse las luces, cuándo tienen que apagarse, si la moto se tiene que apagar porque está puesta la pata de cabra o no, si hay mucha temperatura en el motor y por lo tanto puede el motor dejar de funcionar o estropearse para la moto. Bueno, controla todo, ¿vale? Y eso es el BMM, CPU o controlador principal. Las motos pequeñas no lo tienen. Las motos pequeñas
El propio controlador es controlador y BMM a la vez, ¿vale? Pero la parte del BMM de una moto pequeña es simplemente, que son todas estas conexiones y salidas que veis, es simplemente encender o apagar las luces, encender o apagar la moto, que si freno se encienda el freno trasero, que si pongo un intermitente que funcione el intermitente, y poco más. Poco más es lo que hacen estos controladores pequeños, ¿vale? Encender, apagar luces, cargar o no cargar batería, y poquito más, que son las conexiones que ahora veremos, ¿vale? Entonces, otro elemento yo creo importante ya descrito es el controlador y el BMM. Vamos a pasar a evaluar el siguiente. Bueno, muy importante, sobre todo es tener claras las conexiones, porque todas las conexiones al final van al controlador. Yo aquí, como veis, las he puesto todas con cinta y pongo las... Claro, entonces tienen que emparejarse la conexión del componente, de cada uno de los diferentes componentes que vemos aquí, ¿vale? El acelerador, el freno, el botón de puesta en marcha, aquí están los frenos traseros que se encienden cuando aprieto el freno, el motor, el fusible, la batería, todo esto, todos estos elementos van conectados al controlador. Entonces tenemos que saber cuál de cada una de las salidas del controlador van a cada uno de los elementos. Entonces, o bien viene en el croquis cuando lo compramos, o bien si estamos desmontando o montando, si no tenemos un croquis, lo que hay que hacer es marcarlo, ¿vale? Para luego no tener ningún problema. Porque en este caso en concreto los conectores son iguales y o tenemos claro cuál va a cada cual, o si no, la hemos liado. Importantísimo, ¿vale? Bueno, pues visto una vez las conexiones y el controlador, vamos a pasar a describir el siguiente componente importante de una moto eléctrica. Bueno, te hemos visto hasta ahora el motor, el controlador y el potenciómetro o acelerador. El siguiente elemento que vamos a ver ahora es el fusible. Importantísimo el fusible. El fusible en este caso es este que va aquí. Puede llevar el sistema uno o varios fusibles. ¿Y para qué sirve un fusible? El fusible es un componente eléctrico que sirve para proteger y mantener la seguridad de todo el sistema eléctrico. ¿Cómo funciona? Pues un fusible funciona de tal manera que cuando pasa por él una corriente con una intensidad superior a la permitida, el componente se funde o se rompe, de tal manera que interrumpe el paso de esa corriente con esa intensidad superior a la permitida. De tal manera que en vez de fundirse el componente importante o principal y caro, o en vez de quemarse el circuito, lo que se quema es el propio fusible y así protege el sistema. Por lo tanto, hay fusibles de diferentes amperajes, desde los pequeñitos creo que los hay de 1 amperio menos, dentro de 5 amperios, creo que es el más bajo en sistemas de estos de automoción, hasta el fusible principal de un paquete de baterías de una moto grande, como puede ser la Acero 2010, que son de 250 amperios, así aproximadamente, cuando se quemarían, ¿vale? Entonces, en función de la necesidad de proteger una parte del circuito u otra parte del circuito, hay uno o varios fusibles que protegen o todo el circuito o parte del circuito y a amperajes diferentes, de tal manera que se sabe que por cada una de las partes del circuito puede pasar una intensidad de corriente determinada y nunca más de esa intensidad de corriente. Si pasa más de esa intensidad de corriente, insisto, lo que hace es fundirse el fusible. ¿Cómo se arregla el problema? Pues se arregla. En primer lugar, la parte más fácil sería, bueno, pues sustituyo el fusible fundido por otro fusible. Si la causa de que pase por ahí corriente es diferente al propio fusible, pues lo volveré a poner y se volverá a quemar. Entonces, bueno, seguirá protegiéndose el sistema, pero no arreglo el problema. Lo que habrá que averiguar es por qué por ahí pasaba más corriente de la permitida. Se arregla esa parte del sistema para que no se envíe corriente de un amperaje superior al permitido, una intensidad superior a la permitida, y una vez que está arreglado esa parte del circuito eléctrico, se vuelve a poner el fusible y todo a funcionar. Por lo tanto, como sistema de seguridad, cualquier moto eléctrica
bien sea de estas de 300 euros de niños pequeños o de 18.000 euros de las grandes, tienen uno o varios fusibles de varias características para proteger el sistema. Importantísimo. Siempre tiene que haber como mínimo un fusible, que es el caso de esta moto eléctrica, que tiene aquí un fusible y va conectado por un lado, como veis aquí, va a ir conectado en este caso al positivo de la batería, y por otro lado va conectado a través de este conector al controlador. Bueno, el controlador también va a conocer si ese fusible está fundido o no está fundido. ¿Vale? Perfecto. Bueno, fenomenal. Pues visto el fusible, vamos a ver el siguiente elemento a tener en cuenta. El siguiente elemento que vamos a ver en la construcción de una moto eléctrica es el interruptor de encendido. En el caso de esta, el interruptor de encendido lo lleva aquí en el simulador del depósito, que dándole hacia acá se encendería el sistema, ¿vale? Y dándole acá lo apaga, ¿vale? Tiene un 1 y un 0. Este sería el interruptor de corriente, tiene aquí su correspondiente conector y este conector va conectado con este otro conector al controlador, ¿vale? De tal manera que el controlador ya sabe si nosotros estamos diciendo que queremos que el sistema se encienda o no se encienda. Hasta que no le demos a encendido el sistema, el controlador no va a hacer que fluya corriente de la batería al motor de ninguna de las maneras, ¿vale? Por ejemplo, os voy a enseñar ahora en la moto eléctrica 0, que la tengo totalmente desmontada, cuál sería nuestro interruptor de encendido. Bueno, aquí como veis tengo la moto 0 que os decía DS del 2010 totalmente desmontada, que la estoy arreglando porque en mi caso se estropeó porque una de los 8 cepillos del motor eléctrico se partió, bloqueó el motor. Esto hizo que subiese de una manera determinada la corriente, el sistema de protección no funcionó bien y lo que se quemó fue el BMM. El BMM es muy caro y entonces, bueno, pues estoy ahorrando para conseguir un BMM y ponerle el BMM y que todo vuelva a funcionar. En este caso, os decía que os lo voy a enseñar dónde estaba el interruptor de encendido, pero no os lo puedo enseñar porque está aquí en el carenado, está aquí arriba. Es una llave y el interruptor de encendido, en vez de ser un botón plim plan, es una llave que en posición off está apagado y en posición on está encendido. ¿Vale? La llave es el interruptor de encendido en este caso del acero. En nuestro caso ya hemos visto que viene aquí en el simulador del depósito. Y, insisto, la función es para decir que queremos que la moto arranque o no arranque. Una de las curiosidades que tienen las motos eléctricas es que cuando arrancan no suenan nada. Entonces muchas veces no se sabe, al principio es un poco raro porque no sabemos si hemos arrancado la moto o no hemos arrancado la moto, entonces podemos pensar que está parada y acelerar pensando que está parada y no está parada, está arrancada, y si no estamos pendientes podemos tener un percance. Entonces muchas motos, por ejemplo, cuando están encendidas lo que hacen es iluminan en el cuadro de mandos una luz. En la acero, por ejemplo, es una luz verde y eso significa que está encendida la moto. En este caso yo no tengo un sistema de protección y bueno, igual sí que le pongo una lucecita cuando esté encendido, que se encienda una lucecita para que mi niño sepa que está el motor encendido. ¿Vale? Venga, vamos a ver el siguiente componente, porque como habéis visto lo del interruptor de encendido es muy simple de comprender en este caso. Vamos a ver ahora otro de los componentes importantes. Ahora estoy aquí en el paquete de baterías del Acero 2010, ¿vale? Este es el paquete de baterías, son baterías de litio. Ahora veremos qué tipos de baterías diferentes hay. Y aquí tengo todos los componentes eléctricos. Aquí es el BMM el que os digo que tengo quemado. Como veis es un tamaño inferior al otro que hemos visto, que era el del modelo del 2011. Pero bueno, los pocos componentes que nos quedan por ver, que quiero que los veáis y los comprendáis, porque son muy sencillitos, y entonces valdría para poder tener claro los conceptos de una moto pequeña como una moto grande o un coche. Son 3 elementos que nos quedan por ver, que es el conversor de corriente continua a corriente continua, pero de diferente diferencia potencial o diferente voltaje. ¿Vale? Este es un conversor DC-DC, conversor de corriente continua a corriente continua. Ahora veremos para qué sirve. El otro es el sensor de corriente, que es este aparatito azul, y el otro es el contactor, que es contactor solenoide, que es este aparatito que veis aquí. Vamos a ver ahora en primer lugar el conversor DC-DC. El conversor DC-DC o de corriente continua a corriente continua, lo que hace es, a través de una señal determinada,
por un lado entra corriente con un voltaje alto y por otro lado del conversor sale corriente de un voltaje más bajo, ¿vale? Si lo veis aquí, este es modelo SEPCOM, aquí entraría corriente a... Este es un motor, un sistema de 48 voltios, pues por un lado aquí entra corriente de 48 voltios y por aquí sale convertida a 12 voltios. Con este cable de aquí que da la señal de convertir o no convertir. ¿Por qué hace falta un conversor de corriente DC-DC? Pues yo creo que es muy fácil de entender. Cuanto más rápido queremos que vaya la moto y cuanto más trabajo queramos que efectúe y tal, hemos dicho que uno de los elementos que podemos utilizar es o el voltaje o la intensidad, los amperios. Y preferiblemente el voltaje porque es mucho menos peligroso el voltaje alto que el amperaje alto. ¿Vale? Entonces, lógicamente, cuanto más grande sea la moto, más voltios va a tener. Perfecto. Entonces, mi sistema de almacenamiento de energía tiene que estar dimensionado para ese voltaje. Este paquete de baterías me va a proporcionar ese voltaje, 48 voltios, y mi fuente de energía es de 48 voltios. Pero yo voy a tener componentes que no trabajan en la moto, necesarios, que no trabajan a 48 voltios, sino que trabajan a 12 voltios porque es lo estándar. En el caso concreto de esta moto, pues las luces, los intermitentes, los frenos, el velocímetro, todos esos componentes funcionan a 12 voltios. Si yo tengo 48 voltios y directamente los alimento con el voltaje que me da mi fuente de alimentación, mi batería, los quemaría, porque me dan mucho más voltaje de los que estos elementos son capaces de admitir. Por lo tanto, en el sistema me hace falta un conversor de corriente continua de 48 voltios a corriente continua de 12 voltios, ¿vale? Un convertidor de DC-DC de 48 a 12 voltios, de tal manera que por aquí me saldrán los 12 voltios que yo necesito para alimentar, no el motor, que el motor sí que va a 48 voltios, sino las luces, el velocímetro, los intermitentes y otra serie de componentes. Pues esa es la utilidad del conversor DC-DC. Vamos a ver el siguiente componente. El siguiente componente a conocer es el sensor de corriente, que es este aparatito azul. Este en concreto vale 24 euros, para que os hagáis una idea más o menos del coste del elemento. Y el sensor de corriente simplemente, como trabaja, pasa un cable, este cable pasa por este agujerito que tiene el sensor de corriente, pasa por aquí este cable y aquí el sensor de corriente lo que me va a medir es cuánta corriente fluye por este cable. Simplemente sirve para eso, para medir cuánta corriente fluye por este cable. Y esa información se la va a dar al BMM. Y el BMM, sabiendo en un momento determinado, por este cable en concreto, cuánta corriente fluye, este cable proviene del positivo de la batería, ¿vale? Pues con esa información el BMM trabajará de una manera o de otra. De hecho, lo primero que hace el BMM para poder poner en marcha la moto o no es controlar que ahí pasa una corriente determinada, y si pasa la corriente determinada, pues uno de los parámetros necesarios que maneja se cumplen. Si no se cumple ese parámetro, jamás se arrancaría la moto, ¿vale? Bueno, pues ese es el funcionamiento del sensor de corriente. Darle una información determinada al cerebro de la moto. Y vamos a ver por último el último componente que yo creo que es importante que conozcáis a la hora de fabricar una moto eléctrica, que es el contactor. Bueno, hablando del contactor, que es este aquí, en concreto este es un contactor modelo MCJ 2000, ¿vale? Que admite hasta 200 amperios de intensidad y 48 voltios, ¿vale? 200 amperios, 48 voltios. También está dimensionado. Bueno, todos los componentes eléctricos están dimensionados. Y para poderlos combinar entre sí, siempre tenéis que tener en cuenta cuál es el voltaje de vuestro circuito, de vuestra fuente de alimentación, y cuál es el amperaje máximo permitido que tiene cada uno de los componentes, o cuál es el amperaje que nos proporciona nuestra fuente de alimentación, para hacerlos compatibles entre sí. Siempre recordar, muy importante, no mezcléis componentes eléctricos que no son compatibles entre sí. Todos tienen que coincidir en voltaje y máximo amperaje permitido, ¿vale? Eso es muy importante. Vale, ¿cuál es el concepto o cuál es la utilidad del contactor? El contactor, o solenoide, también se lo llama solenoide, en definitiva es
igual que un relé. La diferencia que hay entre un contactor y un relé es la cantidad de corriente con la que se trabaja. Los relés se utilizan para circuitos para circuitos eléctricos de muy baja intensidad de corriente, y los contactor para una elevada intensidad de corriente. Cuando estamos hablando ya, pues eso, de 200 amperios o más, de 48 voltios o por arriba, etcétera, ya no se pueden utilizar relés para esta función, sino se utilizan contactors, ¿vale? Pero en el fondo, el principio básico de funcionamiento es el mismo. Es decir, un contactor, al igual que un relé, lo que hace es o dejo pasar energía o no dejo pasar energía. En el caso concreto, como veis, aquí tengo en el lado derecho, mi lado derecho de este contactor, directamente el borne positivo que sale de mi paquete de baterías. Y en el lado izquierdo, a ver si os lo puedo enseñar, ¿veis? Aquí en el lado izquierdo es una conexión también de positivo del circuito eléctrico que iría conectado al motor. O sea, realmente al motor la energía, la parte positiva, el polo positivo del motor es este cable y saldría de este lado del contactor. Por lo tanto, el contactor lo que hace es permite o no permite el flujo de la corriente de este lado a este lado. En este lado tenemos la batería y en este lado se alimenta el motor. Si el contactor se activa y salta, permite pasar la corriente, pues habrá corriente que va desde la batería al motor, todo controlado por el controlador, lógicamente. Bueno, de hecho es que no va al motor, va al positivo del controlador, ¿vale? Esto va al positivo del controlador y luego hay otro cable que va desde el controlador al positivo del motor, ¿vale? Entonces, si se excita la señal a través en este caso, del negativo, el negativo es el que excita la señal o no. Entonces, que en este caso va conectado al controlador. Si desde el controlador se le dice, sí, que fluya la energía, pues a través de esta conexión se le dice, sí, saltaría el contactor y fluiría la energía desde este lado derecho al lado izquierdo. ¿Que no se quiere que pase energía? Pues se le desexcita por este lado, y entonces el contactor no permitiría que fluya la energía que tengo desde las baterías al resto del sistema, en este caso al controlador. El controlador no tendría energía. De hecho, la quemada de mi BMM, al final el fallo que me da es que no se es capaz de precargar el contactor. ¿Vale? Es lo que dice es el error que yo tengo. No, el sistema no es capaz de precargar el controlador, y se precarga a través del contactor. Pues esa es la función, ¿vale? Dejar pasar energía o no de un lado al otro, ¿vale? Es como una especie de energía, una especie de corte de energía en el circuito. Es como un sistema de protección más en el que de la batería a donde puede llegar la energía, llega o no llega en función de lo que diga el contactor, de si salta o no salta el contactor. Entonces hay un elemento inteligente, que en este caso es el BMM, que le dice al contactor si se quiere que deje pasar energía o no se quiere que deje pasar energía. En todos los sistemas de vehículos eléctricos grandes, ya para adultos, todos tienen un contactor. Todos, sin excepción, ¿vale? De una manera o de otra, ¿vale? Y si no es un contactor, es un elemento que salta o no salta de tal manera que protege el sistema y hace que deje de pasar energía en un momento determinado, ¿vale? En los sistemas más modestos y más pequeñitos, como es el que ahora nos ocupa, que es de la moto eléctrica infantil, no vamos a tener un contactor en el sistema. Pero en el resto insisto, de las motos grandes, muy importante el contactor, ¿vale? Y el contactor se excita o no se excita, pues a través de, bien puede ser el BMM o bien puede ser otro elemento del sistema, como podría ser un pulsador manual, etcétera. Yo creo que con todo esto hemos visto ya todos los elementos mínimos básicos necesarios para construir la moto eléctrica. ¿Qué pasa? Que con la descripción de estos componentes eléctricos de todo el sistema, he manejado varios conceptos eléctricos de teoría que me imagino, como me ocurrió a mí hace unos meses antes de estudiar un poquito el tema, pues que no terminamos de tener claro teóricamente. Es decir, qué es corriente eléctrica, qué es corriente alterna, qué es corriente continua,
qué es intensidad de corriente, qué es diferencia de potencial. Todo esto pues nos suena un poco a chino. Entonces ahora lo que voy a hacer es como un vídeo para quien lo pueda necesitar, que es un repaso muy breve, muy breve, muy breve, sin profundizar en cosas que no nos hacen falta, solo describiendo lo que nos hace falta de estos conceptos teóricos. Que yo recomiendo que quien los tenga claros directamente y le interese ver el vídeo este de cómo construir la moto eléctrica, pues se lo salte, o sea, no vea esos vídeos, y quien quiera repasar porque no tenga claros esos conceptos, pues que vea el vídeo de los conceptos teóricos, que es lo que voy a hacer ahora, ¿vale?